Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Que vaya a Segunda de Crónica, capítulo 32, versículo 1. Y dice así: después de que Ezequías hizo todo esto, con lo que demostró su obediencia y fidelidad a Dios, vino Senaquerib, rey de Asiria, e invadió el territorio de Judá. Y aunque las ciudades tenían murallas, las rodeó para conquistarla. Cuando Ezequías se dio cuenta que Senaquerib había decidido atacar también a Jerusalén, reunió a los principales jefes del pueblo y a sus soldados más valientes, y les propuso tapar los pozos que estaban fuera de la ciudad. De esa manera los asirios no tendrían agua para beber. Todos estuvieron de acuerdo en hacerlo, y de inmediato reunieron a mucha gente para tapar los pozos y cortar el paso del río que cruzaba la ciudad. Así, cuando el rey de Asiria llegara, no tendría suficiente agua. Luego Ezequías cobró ánimo, repita conmigo, ánimo, y mandó a reparar las murallas de la ciudad. Construyó torres sobre ellas y también edificó otra muralla exterior. Además, fortaleció el relleno de la tierra del lado de esta de la ciudad de David y fabricó una gran cantidad de lanzas y escudos. Luego puso a los jefes de ejército al mando del pueblo y los reunió en el patio principal que estaban frente a la entrada de la ciudad para darles ánimo. Les dijo: tengan confianza. ¿Qué les dijo? Tengan confianza y sean valientes, no se desanimen ni le tengan miedo al rey de Asiria y a su gran ejército. Nosotros somos más poderosos. El rey de Asiria confía en su ejército, pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y Él peleará por nosotros. Al oír el rey, el pueblo cobró ánimo, cobró valor. Mientras Senaquerib, el rey de Asiria, atacaba con todas sus tropas la ciudad de Laquis, envió mensajeros a Jerusalén para que dieran este mensaje a Ezequías y a toda la gente de Judá: ¿cómo pueden estar tranquilos? Los tengo rodeados con mi ejército. ¿A qué se atienen? ¿No será que Ezequías los ha engañado al decirle que su Dios los librará de mi poder? Lo único Ezequías hará es matarlos de hambre y de sed. ¿No cometió Ezequías el error de quitarle los altares donde adoraban a Dios? ¿No fue él quien les ordenó que solamente lo adoraran en un altar? ¿Acaso no se han enterado de lo que yo y mis antepasados hemos hecho con todas las naciones? Ningún Dios ha podido detenernos. ¿Qué les hace pensar que su Dios sí podrá hacerlo? Si ninguno de esos dioses pudo librar a su pueblo de mi poder, muchos menos podrá hacerlo el Dios de ustedes. No se dejen engañar por Ezequías. Estos y muchos insultos más lanzaron los mensajeros del rey de Asiria contra Dios y contra su servidor Ezequías. Los insultaban a gritos en idioma de Judá para meterles miedos a los que estaban en la muralla de Jerusalén. Pensaba que así sería más fácil conquistar la ciudad. Además, Senaquerib escribió cartas en las que también insultaba al Dios de Israel. En ella decía: si los dioses de las demás naciones no pudieron librarlas de mi poder, mucho menos podrá el Dios de Ezequías librar a su pueblo. Senaquerib y sus mensajeros pensaban que Dios era como los dioses de las naciones de la tierra, que son fabricados por los hombres. Amén. Ahora, hoy quiero hablarles de Senaquerib, ¿sí? O quiero enfocarme en lo que hace este espíritu. Senaquerib, en realidad, en este movimiento viene a ser un espíritu en estos tiempos, ¿sí? Por eso que quiero hablarles de Senaquerib. Senaquerib, en cierta forma, se presenta en las Escrituras como un rey
invasor que viene a rodear, viene a perturbar, viene a amedrentar y sobre todo viene a hacer alianza con los débiles, ¿sí? Entonces, Sennacherib es un espíritu que se levanta a blasfemar la obra, el propósito y la visión de Dios. Sennacherib aborrece todo lo que proviene del Padre, por eso es un espíritu invasor que rodea. Amén. Sennacherib es uno de los espíritus que más daño causa en cierta forma al pueblo de Dios cuando no hay visión, ¿sí? Cuando no hay visión, este espíritu puede entrar, puede invadir, puede rodear y en cierta forma puede romper todo lo que Dios ha hecho sobre tu vida. Sennacherib usa las tinieblas para apartarte del propósito divino. Sennacherib es la manifestación del desánimo, es la manifestación del temor y también produce parálisis espiritual, ¿sí? Ahora, ¿por qué necesito hablarles de todo esto? Porque también Sennacherib significa, mire lo que significa Sennacherib, significa sin Dios, sin hermanos y significa hijo de la oscuridad. Yo quiero que se quede con lo que significa sin Dios, sin hermanos, sí, hijo de la oscuridad, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de Sennacherib cuando viene a invadir, sí? Como le decía, cuando él viene a invadir al pueblo, ¿sí? Es un espíritu que viene a causar daño, es un espíritu que viene a causar división, es un espíritu que viene en cierta forma a oscurecer la visión de Dios sobre el pueblo, sobre las familias, sobre las casas. Sennacherib usa las tinieblas para apartarnos del propósito divino. Recuerden que él hace un tiempo atrás les hablaba de lo que significaba las tinieblas. Sennacherib es la manifestación, como le decía, donde trae el desánimo, donde trae temor y donde produce una parálisis espiritual, ¿sí? Como le decía, él viene a invadir. Ahora, ¿qué significa un invasor? Un invasor significa persona que ocupa ilegítimamente un terreno para construir en él, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer Sennacherib? Sennacherib lo que viene a invadir es tu territorio. ¿Para qué? Para que construir conforme a qué? Para construir conforme a sus reglas, a su visión, ¿sí? Trae su propio lenguaje y sobre todo construye conforme a una maestría. Cuando hablamos de maestría de Satanás. Nosotros tenemos a nuestro maestro Yeshua, el cual recibimos la maestría a través de la palabra, por el Espíritu Santo, por la revelación de Yeshua. Recibimos la maestría, ¿sí?, del reino de Dios. Pero Satanás también se levanta como un maestro y lo que hace él es traer toda una maestría del mundo, del inframundo. ¿Para qué? Para manifestar en cierta forma todo lo que va contrario a las escrituras. Por eso es una maestría que él trae también a través de la enseñanza. Por eso se llama Sennacherib, se le dice hijo de oscuridad. Amén. Recuerde que las escrituras hablan de dos padres. Tenemos el Dios Padre eterno y también está el Padre Hasatán. Amén. O sea, o usted está en el reino de Dios o usted está en el reino de las tinieblas. Sí, acá no hay medio. Acá no yo estoy ni del uno ni del otro. No. Si no está en Dios, está con lamentable el reino de las tinieblas. Sí, por eso que se le llama hijo de oscuridad. Sennacherib comenzó a manifestarse, sí, en todas sus dimensiones. Él comenzó a invadir, él comenzó a intimidar, él vino con un ejército y lo que hace Sennacherib comienza a intimidarte, comienza a traer manipulación, ¿sí? Porque él sabe que trayendo la manipulación, ¿sí?, lo que hace también comienza a hablarte, comienza a hablar de las victorias que había tenido en los tiempos de atrás, ¿sí? Entonces, cuando él comienza a hablar de esas victorias de los antepasados, ¿sí?, entonces él comienza a traer al pueblo un desánimo, él comienza a traer al pueblo un desaliento, porque toda victoria que para Sennacherib era, para el pueblo de Dios, era una derrota, ¿sí? Por eso uno tiene que entender en este tiempo y poder reaccionar
examinar y reconocer cómo se mueve este espíritu. Cuando hay desánimo sobre tu casa, sobre tu vida, cuando se levantan manipulaciones, cuando se levantan adversidades, cuando se levantan situaciones, ¿sí? Ahora, él usaba como había tenido victoria en el pasado, y muchas veces vienen esos pensamientos, ¿sí?, que te traen el presente como parte de tu familia, ¿sí? Muchas veces quizás tu pasado, tu familia, viviste situaciones de familia que pasaron por crisis, que nunca se pudieron levantar, padres que vivieron con violencia, matrimonios separados, abuelos separados, enfermedades, miserias, gritería, fracaso, y quizás todos esos pensamientos del pasado, todas esas vivencias que tuvieron tus abuelos, que tuvieron tus padres, que tuvieron ciertas personas quizás a tu alrededor, te hace pensar que quizás vas a repetir las mismas situaciones, ¿verdad? Quizás a veces uno piensa, estoy enfermo, estoy pasando por esto mismo, y ahora me acuerdo que mi abuela también pasaba esto, me acuerdo que mi abuelita pasaba depresión, se suicidó, y yo me siento deprimida y me siento así, y creo que no voy a salir adelante. Bueno, eso es lo que hace Sennacherib, amén, hace recordar victorias que él tuvo en el pasado, y lo que te hace creer es que Dios no puede traer la solución sobre tu vida. Lo que hace creer Sennacherib a través de la intimidación, a través de la manipulación, del temor, de los miedos, te hace creer realmente de que Dios jamás va a poder librarte de las crisis, de las depresiones, de las iniquidades, de las maldiciones, de montones de situaciones, ¿sí? Entonces lo que hace Sennacherib, trae victorias del pasado que vinieron con iniquidades, con muertes, con violencia, con separaciones, con pactos, con hechicería, con brujería, con divisiones, montones de cosas. Entonces él lo que hace es que lo que quiere Sennacherib es que vos vuelvas a repetir la misma historia, ¿sí? Entonces muchas veces vivimos situaciones y nos sentimos identificados con seres queridos, nos sentimos identificados con personas del pasado y pensamos que vamos a repetir las mismas historias. Pero cuando se repiten esas historias es porque se repitieron ciclos satánicos. Y esos ciclos satánicos vienen a activarse para amedrentarte, para atemorizarte, para fragmentarte, para cautivarte, para que no puedas continuamente ir a la presencia de Dios. Amén. Entonces lo que hace Sennacherib, trae ciclos del pasado que quiere repetir sobre tu vida. Lo que hace Sennacherib, este espíritu, trae a tus memorias las derrotas generacionales, trae a tu memoria destrucciones que invadieron tus territorios, que invadieron tu familia, que invadieron a tus hijos, que invadieron matrimonio, que invadieron ciudades. Entonces lo que hace Sennacherib, trae tan fuertemente al presente esos ciclos destructivos que te atemorizan, que te invaden y hasta que penetran y sacan todas tus fuerzas para que caigas en él. Amén, ¿me va entendiendo? Ahora, Sennacherib, ¿por qué quiere realmente intimidarte? ¿Por qué viene a intimidar? Porque sabe que en una intimidación firme sobre alguien que tiene temor y que está con desánimo va a causar un efecto destructivo. Amén. Uno cuando está con desánimo, uno cuando está atemorizado, y viene una mala noticia y se presenta una crisis y se presenta una adversidad, lo primero que uno hace, se atemoriza más, ¿verdad? Se desanima más y uno comienza a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Encima que estaba en esta situación, me vino esta noticia y la persona comienza aún más a entrar en un caos emocional, porque eso es lo que quiere Sennacherib. Que tu estado emocional, que tu estado mental entre a un caos. Amén. Es por eso que usa la manipulación. ¿Qué es la manipulación? La manipulación es hechicería. Alguien que se levanta como un manipulador sobre tu vida es alguien que sabe que puede tener poder y legalidad. ¿Por qué? Porque todo manipulador que se levanta sobre un débil. Amén. Y todo lo que es manipulación es hechicería. Amén. ¿Qué trae todo esto? ¿Qué trae la manipulación? La manipulación que trae Sennacherib trae ceguera espiritual,
estupor y sobre todo produce parálisis espiritual, ¿sí? Que tiene como propósito que bajes la guardia, que baje los brazos, que el temor y el miedo te invada de una manera tan súbita, ¿sí? La cual no estabas preparado, porque cuando viene ese terror y ese miedo súbitamente es alguien que no estaba preparado, es alguien que de repente viene un impacto, lo atemorizó, vino un impacto, lo aterrorizó y produjo una fragmentación sobre el alma. Amén. Entonces el propósito de Sennacherib es que te envuelvas en sus palabras, es que te envuelvas con su voz y comiences a bajar la guardia, que bajes los brazos. Entonces trae temor, trae el miedo comienza a invadirte, produce desaliento, toma el control de tus pensamientos, toma el control de tus emociones y de esa forma impacta sobre el alma trayendo división. Cuando el alma está dividida, en cierta forma, cuando el alma está dividida, está fragmentada, entonces una parte está cautiva en el desánimo, está cautiva en la depresión, está cautiva en los vicios, está cautiva en maldiciones, está cautiva quizás en pactos generacionales, en hechicería, en montones de cosas, ¿sí? Por hoy no voy a hablarles de iniquidades, ¿sí? Entonces, cuando hay una división del alma, quiere decir que ese alma no está lamentablemente arraigada y cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Entonces lo que hace Sennacherib, lo primero que hace es invadir con su voz la mente. Entonces cuando la mente comienza a escuchar esa voz es incorrecta, cuando la mente comienza a escuchar esa voz que viene a atemorizarte y penetra ese pensamiento y vos lo comenzás a aceptar y comenzás a decir, si esto va a ser así, no, me voy a morir de esta forma, no, esta enfermedad va a progresar, no, aquello y lo otro, le estamos dando la legalidad al terror, a las palabras de Sennacherib, que vengan a ser aposento, que vengan a ser en cierta forma un territorio destructor en nuestra manera pensante. ¿Me va entendiendo? Amén. Entonces, de esa forma, como le decía, impacta el alma. Entonces trae divisiones en la mente, mete su lenguaje, el cual te lleva a hablar de una manera tan negativa. Por eso debemos de tener el cuidado de cómo hablamos, debemos de tener el cuidado de cómo usamos nuestra lengua. La palabra de Dios dice que nuestra lengua tiene el poder para bendecir o maldecir, para establecer vida o establecer muerte. Entonces cuando yo estoy escuchando una voz incorrecta o estoy escuchando los sonidos incorrectos, ¿sí? Se me está formando un lenguaje. Y en este tiempo ustedes necesitan entender que continuamente necesitamos estar en el Padre, necesitamos escudriñar las Escrituras, velar en las Escrituras, estar en la intimidad con el Padre, para que continuamente sea el lenguaje del Mesías sobre nuestra vida. Porque cuando no hay un lenguaje del reino, porque cuando no hay un lenguaje escritural conforme a las enseñanzas del Padre, vamos a hablar maldiciones, vamos a hablar palabras negativas, vamos a hablar palabras de destrucción y nuestras palabras muchas veces producen caos en el matrimonio, producen caos en los hijos, producen caos en nuestra manera pensante. Entonces cuando hay un lenguaje de caos, hay un lenguaje que te lleva a hablar mal de Dios, ¿sí? Entonces cuando alguien comienza a hablar mal de Dios, ¿sí? Es porque en cierta forma lo que hizo Sennacherib fue penetrar, destruir esas murallas. Amén. Entonces, ¿sabe qué? Usted dirá, pero ¿cómo, pastora, yo puedo hablar mal de Dios si yo amo a Dios? ¿Sí? Pero cuando vos le decís a Dios, ¿sí? Esta situación Dios no la puede arreglar. Al final, tanto tiempo que estuve yéndome, congregándome y Dios no hizo nada conmigo, nada sirvió. Estás usando un lenguaje negativo que está hablando mal de Dios. ¿Sí? Que le estás diciendo a Dios, Dios, vos no me servís. Al final vos nunca estuviste conmigo. ¿Y sabe por qué muchas veces la persona usa ese lenguaje y habla mal de Dios? Porque trae a Dios a una naturaleza humana, porque trae a Dios a una medida humana. Y Dios no es humano, Dios es soberano, Dios es todopoderoso.
Amén. Entonces cuando traemos a Dios a un nivel humano, siempre vamos a hablar mal, no vamos a quejar, vamos a murmurar, vamos a criticar y vamos a revolear y vamos a hacer montones de cosas. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no está establecida en la mente de Yeshua, sino que nuestra mente y nuestra conciencia está enfocada y está siendo en cierta forma reeducada e invadida y en cierta forma implantada con pensamientos, con conceptos, con doctrinas, con ideología de un Senaquerib, de un principado, de espíritus que continuamente se alimentan, ¿sí?, de todos los diseños de Hasatán. Amén. ¿Me va entendiendo? Entonces, por eso decía, en cierta forma, por eso Senaquerib le decía al pueblo, le decía que Ezequías no les mienta, no le crean. No le crean que Dios puede hacer algo por ustedes. No le crean de que Dios los puede librar. Porque en otro tiempo yo pude derrotar familia. En otro tiempo yo pude destruir territorio. En otro tiempo yo pude producir mis diseños y hacer lo que se me da la gana. Entonces le decía a Senaquerib, no le crean. Y saben que muchas veces quizás vinieron situaciones, crisis sobre tu familia. Vinieron crisis sobre tu matrimonio, vinieron crisis, vinieron enfermedades, vinieron tormentos, vinieron maldiciones, vinieron iniquidades. Y alguien quizás se acercó y comenzó a hablarte de Dios. Y alguien comenzó a darte la palabra y alguien comenzó a decirte que en Dios todo es posible, que se puede orar, que se puede quebrantar. Pero de repente algo se levantó y te decía, no le creas. No le creas a lo que te hablan, no le creas que la oración tiene poder, no le creas que realmente tu matrimonio puede ser restaurado, no le creas que tus hijos pueden ser sanados y liberados, no le creas que tu economía puede cambiar, no le creas que vas a vivir de un modo de liberación, no le creas porque tu familia fue así, porque tus padres fueron así, porque tus abuelos fueron así. Entonces lo que hace Senaquerib trae pensamientos del pasado donde te están diciendo en el presente no hay posibilidades. Amén. No hay posibilidades que te puedas levantar. No hay posibilidades que puedas crecer. No hay posibilidades que puedas ser bendecido. No hay posibilidades que puedan liberar tus batallas. No hay posibilidades que puedas vencer a la enfermedad. No hay posibilidades que pueda ser restaurado tu matrimonio. No hay posibilidades que tu economía pueda ser cambiada. No hay posibilidades que la crisis salga de tu casa. Y eso es lo que hace Senaquerib. Comienza a invadir la manera pensante. Comienza a invadir la familia, comienza a invadir el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, muchas veces, o cuántas veces ha venido esa voz de Senaquerib, que dividió tus pensamientos, ¿sí? Y algo lo que hace Senaquerib continuamente, lleva a cuestionar las autoridades espirituales. Por eso él decía, no le crean a Ezequías. Ezequías, ¿sí?, era el rey. Ezequías era una autoridad sobre el pueblo. Entonces lo que hace Senaquerib dice, no le creas. No le creas a tus autoridades, no le creas lo que están hablando. Levántate en contra de ellos. Entonces cuando te levantas en contra de las autoridades espirituales, también estás usando un lenguaje caído, donde la voz... ¿Saben que el lenguaje caído, cuando se levantan en contra de las autoridades espirituales, eso es una voz también de Absalón? Absalón se atrevió a levantarse y a hablar mal de su padre David. Absalón lo que hace continuamente, divide, murmura, produce quejas, ¿sí?, como su verdad. Y ¿saben que una de las mayores cosas que trae la queja se contagia? Amén. Por eso el pueblo de Dios, cuando estuvo el pueblo en el desierto, parte del pueblo no pudo entrar, ese pueblo que salió de la esclavitud de Egipto y se introdujo en el desierto, ese pueblo no pudo pasar a la tierra prometida por causa de la queja. La queja se contagia. La queja, si yo voy a una persona y comienzo a quejarme y comienzo a exponerme como si yo tuviera la verdad y me quejo, lo estoy contagiando al otro. Sí, y el otro también dice, no, porque viste y aquello y el otro, pero ¿por qué? ¿Vos cómo sabes qué pasó? No, porque tal persona me lo trajo y yo le creo. Entonces esto es así, asá y asá. ¿Sí? Entonces la queja contagia. Decirle a tu hermano, la queja contagia. Decirle, cuídate de la queja. Amén. Entonces, mire, como le decía,
Absalón produce queja como su verdad y se cree también que como posee características y tiene conocimiento como la del padre, se creyó que podía levantarse y hablar mal de David. Amén. Él tenía características del padre, ¿sí? Tenía conocimiento del padre, porque Absalón era hijo de David. Había sido nacido y criado en el palacio. Él conocía los movimientos, él conocía cómo se podían mover. Dice la palabra que Absalón era un hombre alto, robusto, bello. Dice que tenía un cabello glorioso, la envidia de las mujeres. ¿Cómo habla, sí? Dice que tenía un cabello tan hermoso que se lo cortaba solamente una vez al año. Y dice que el pueblo admiraba su forma de ser. O sea que era alguien de unas características que a la vista parecía maravilloso. ¿Amén? Entonces, Absalón puede tener las características y puede tener todo el conocimiento como la del padre, ¿sí? Entonces se creyó que podía levantarse y hablar mal en contra de David, ¿sí? Entonces, ¿qué nos lleva a pensar todo esto? Que uno podrá tener las características y el conocimiento del padre, pero eso jamás te hará un hijo legítimo e íntimo cuando no hay un corazón obediente, cuando no hay un corazón sumiso, cuando no hay un corazón humilde, cuando no hay un corazón compasivo, cuando no hay un corazón que está sometido a la voluntad de Dios, cuando no hay un corazón que está cumpliendo continuamente la voluntad del Eterno, porque un hijo de Dios ama, cuida al Padre, para que continuamente ese Padre se sienta amado, para que continuamente ese Padre venga, haga aposento en cada uno de nosotros. Amén. Entonces es muy distinto. Cuando hay un hijo legítimo, siempre va a velar y va a cuidar por papá. Amén. Pero una persona como el hijo de la oscuridad que habla, que es Senaquerib, siempre se va a levantar en contra. Amén. Y eso es lo que quería Senaquerib, que se levanten en contra, que vayan en contra de Ezequías, que penetren con sus quejas en medio de la ciudad. Porque sabía que Senaquerib, que si él podía a través de sus palabras, a través de sus voces, el pueblo se dividía y se levantaba en contra de Ezequías, sabía que era un pueblo que iba a ser derrotado. Amén. Entonces, Absalón solo trae ruinas. Decirle a tu hermano, Absalón solo trae ruinas en su lenguaje. Absalón usa un lenguaje de ruinas, contagia a otros con sus manipulaciones para que también tengas ruinas en tu vida. Entonces, cuando escuchas a Absalón y aceptas sus palabras y te pones de acuerdo con sus palabras, te puedo asegurar que va a traer ruinas sobre tu vida. Amén. Entonces, y eso hace Senaquerib, te invade para que tu territorio sea rodeado de ruinas. Amén. Y donde hay ruinas, hay escombros. ¿Sí? Es por eso que Senaquerib te rodea, te invade con su lenguaje, para que tus murallas comiencen a ser debilitadas. Y de esa forma, como tus murallas son debilitadas, ¿sí? Como usas el lenguaje de Senaquerib comenzó a penetrar. Entonces, como comenzó a penetrar tus murallas, comenzó a penetrar tu manera pensante, cambió tu enfoque. Entonces ya tu enfoque ya no está mirando y contemplando la presencia de Yeshua, sino que estás mirando y contemplando la presencia del mundo, de las crisis, de la orfandad, del rechazo, del orgullo, de las manipulaciones, de montones de cosas, ¿sí? Entonces lo que hace Senaquerib es cambiar tu enfoque. ¿Sí? Entonces cuando cambia el enfoque, ya no hay oraciones sinceras, ¿sí? Ya no hay oraciones íntimas en Dios, ya no hay momentos de la palabra, ya no le permitimos al Espíritu Santo que venga con su revelación. ¿Para qué queremos que Dios se nos revele si yo ya conozco las Escrituras? ¿Para qué quiero que los pastores me enseñen si yo ya conozco? ¿Sí? Entonces viene Senaquerib e invade tus pensamientos, cambia tu enfoque. Ya tus murallas fueron debilitadas, ya no necesito congregarme, ya no necesito orar, ya no necesito ir a las Escrituras, ya no necesito aquello, mejor me voy a lo otro es más fácil, lo otro es más sencillo, lo otro se me soluciona más rápido. Y eso es lo que trae Senaquerib, destruye la visión, destruye el propósito de Dios sobre tu vida, destruye el diseño de la familia, destruye el diseño en el matrimonio, destruye la economía, destruye todas las áreas que pueda tocar. ¿Me va entendiendo? Entonces, como él viene y penetra,
¿sí? Lo que saca de tu vida, que ya no tengas el momento para ir a las Escrituras, que ya no tengas el momento para que tengas una relación con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga a hablarte continuamente. Entonces ya no viene la revelación. Y cuando ya no hay revelación, es porque se produjo una ceguera. Amén. Entonces cuando ya no hay una revelación, vino en cierta forma un estupor. Y cuando se produce el estupor, se comienzan a formar los cielos de bronce. Entonces, como se comienzan a formar esos cielos de bronce, ya la palabra no puede penetrar. Hay dureza en mis pensamientos, hay dureza en mi conciencia, hay dureza en mi corazón. No le creo lo que Dios está hablando, no creo lo que Dios vaya a hacer conmigo, no creo en esto, no creo en aquello. Entonces hay dureza. Entonces ya no hay una firmeza en el Padre, solo hay división. Y es ahí que viene el doble ánimo. Viene el desánimo, amén, viene todo ese desánimo. Entonces tus murallas de oración se convirtieron en escombros, amén. Y como se convirtieron en escombros, fue porque vino un desgaste, fue porque vino la ruina. Y muchas veces el desgaste y la ruina viene porque muchas veces se hacen batallas, ¿sí? Sin la dirección del Padre. Porque muchas veces se usan batallas, palabras que no van de acuerdo al corazón del Eterno, que no van de acuerdo al corazón del Padre. Entonces hablamos lo incorrecto o queremos solucionar las cosas conforme a lo que pensamos, a lo que creemos y las solucionamos mal. Amén. Entonces lo que hace Senaquerí produce escombro, desgaste y ruina. ¿Sí? Ahora, la palabra dice que Senaquerí insultó al rey, blasfemó contra Dios. Dice que quiso producir espanto y atemorizar para poder tomar su lugar en la ciudad. Amén. Ahora, ¿qué significa insultar? ¿Alguien sabe qué significa insultar? Pastora, yo jamás dije algo. ¿Sí? ¿Qué significa insultar? Significa dirigir a alguien o contra de alguien palabras, expresiones o gestos ofensivos. ¿Sí? Ahora, el pueblo de Israel insultaba, mire, cuando le decía que el pueblo había sido metido en el desierto, el pueblo de Israel insultaba a Dios cada vez que le decían a Moisés, volvamos a Egipto. ¿Para qué nos trajiste acá, Moisés? Para morirnos de hambre, no tenemos agua, no tenemos nada. Mejor hubiera sido que quedáramos con el faraón. Y éramos esclavos, pero teníamos todo. Teníamos nuestro corderito, teníamos nuestro pan, teníamos nuestra fruta, teníamos nuestro vino, teníamos todo. Es verdad, éramos esclavos, pero teníamos todo. Entonces el pueblo era un pueblo quejoso, ¿sí? Y como era un pueblo quejoso, continuamente levantaba expresiones ofensivas para Dios. Entonces como se quejaba y era ofensivo, ¿sí? Por eso Dios no pudo realizar su plan sobre ellos. Sobre esa parte de esa generación no pudo realmente realizar sus planes, por más que Dios se le reveló de tantas formas. Puso la columna de fuego, puso la nube que continuamente estaba con ellos. De la roca hizo que saliera el agua. Abrió el mar rojo para que ellos pudieran pasar. Le trajo codornices, le daban maná todo el día y el pueblo era quejoso. Y sabe que muchas veces estamos así. El Padre se revela, el Padre trae esto, Señor, necesito aquello. Y quizás viene alguien, el Señor tocó a otra persona para que lo trajera. Pero Señor, yo no quería que esta persona me lo trajera, por eso no se lo acepté. Pero yo necesito esto y aquello. Y nos quejamos y ofendemos el corazón de Dios. Porque no nos gustó de qué lugar Dios usó para poder traer, sustentarnos. Amén, ¿me va entendiendo? Entonces muchas veces nos quejamos y eso es lo que hacía el pueblo. ¿Sí? Entonces cuando Moisés sube al monte le decía a Aarón, le decían, no, nosotros necesitamos a un Dios, necesitamos a un ídolo para poder adorarlo, para poder danzar. Porque Moisés no viene. Entonces dijeron, bueno, vamos a levantar, juntemos todo lo que tengamos y levantemos un becerro. Y un becerro es un ídolo entronado en el corazón. ¿Sí? Entonces lo que hicieron ellos, continuamente levantaron sus propios altares.
levantaron su Dios, levantaron su becerro. Y te puedo asegurar que cada vez que vos te enojás, que cada vez que vos levantás tu ego, que cada vez que vos te levantás con tu enojo, con tu orgullo, con tu parecer, es porque tu propio Dios que está entronado en tu corazón te está llevando a blasfemar en contra del Padre. Entonces cuando blasfemamos y estamos tan llenos de orgullo y estamos tan llenos de gritería y a mí me parece esto y a mí me parece lo otro, ¿sí? Estamos cuestionando. Entonces como cuestionamos a Dios porque nunca se nos reveló realmente quién era el Padre, entonces ponemos a Dios a nuestra medida, pero después queremos que Dios traiga la liberación, queremos que Dios use su bendición a nuestro favor, queremos que Dios se mueva conforme a nuestras necesidades y nos enojamos, pero yo estuve orando, pastora, me metí en ayuno, hice aquello, hice lo otro y no pasó nada, porque lo hiciste a una manera carnal. Porque lo hiciste a una manera, con una manera pensante, conforme, enfocado a un lenguaje caído. Y eso es lo que hace Sennacherib, que te enfoques en su lenguaje, que levantes altares equivocados, que estés con desánimo continuamente. ¿Cómo estás? No, y aquí estoy, pastora, pasando esta crisis, pasando esta prueba. ¿Y hace cuánto que estás así? Y 3 años. ¿Y hace cuánto que te congregás? Y hace 3 años. No cambiaba más, loco. Entonces el desánimo es contagioso. ¿Usted sabía que el desánimo es contagioso también? ¿Sí? Vio que usted capaz que va contento y le dice a alguien, vení, vamos a tomar unos mates, ¿cómo está? Y no, estoy mal. Pero mirá, podemos, no quiero. Y no quiero. Y lo mirá y le dice, mamá, sí, yo tampoco quiero. Y te contagió lo que tenía, o te da ganas de decirle, o agarrarle si le despertate, o mamá, sí. Porque alguien desanimado es alguien que continuamente ve oscuridad. Alguien desanimado es alguien que ve solamente tinieblas. Alguien que tiene desánimo es alguien que no ve oportunidades. Alguien que está desanimado es alguien que solamente ve su necesidad y habita en su desánimo. Y muchas veces usa ese desánimo como victimización para no salir del lugar. Amén. Mira a tu hermano y decirle, si estás desanimado, es el tiempo de levantarte. Amén. Entonces, también dice la palabra que Sennacherib trae espanto. El espanto es el miedo súbito, ¿sí? Y es muy intenso que produce solo oscuridad, ¿sí? El espanto es un miedo súbito que produce solamente oscuridad. Miedo, quizás vos tenés miedo a morir, ¿sí? Miedo a perder todo lo que has construido, pastor, y tengo miedo a esto, tengo miedo a aquello. La crisis de la nación, ¿qué va a pasar con el dólar? Capaz que no tenés ni $5, pero estás preocupado qué va a pasar con el dólar. ¿Sí? Tengo miedo a esto, tengo miedo a la enfermedad, miedo a la pobreza, miedo a la escasez, miedo a la soledad, miedo a todo, ¿sí? Miedo, y el miedo trae espanto. ¿Sabe que a veces la persona pasó tanta pobreza en la infancia, en la niñez, en la juventud, que cuando forma su familia o llega a lograr estar bien cuando es adulto, lo primero que hace siempre va a tener su heladera llena? Su freezer van a tener como 3 freezer, bueno, ¿sí? Pero van a tener siempre lleno. ¿Sí? Va a decir, pero ¿para qué compras todo esto? No por si las dudas. Es que vivieron tanta escasez cuando eran niños, ¿sí? Que se quedan con el miedo, ¿y si llega a pasar algo? ¿Y si viene algo y yo no tengo nada? Miedo a estar otra vez en la escasez, amén, miedo a la enfermedad. Pastora, tengo miedo, ¿y si me enfermo? Pastora, vio que está ahí nuevamente el COVID con nuevas reacciones. Pastora, ¿y si me enfermo? Pastora, ¿y si me pasa esto? Mejor me quedo en mi casa. Miedo a la pobreza. No, mejor me quedo acá. Tengo miedo a esto, tengo miedo a separarme, tengo miedo a la soledad, tengo miedo a casarme. ¿Y si me caso? Y a los 3 días me separo? Pobre, ¿sí? Miedo a todo. ¿Alguna vez le ha pasado que ha tenido miedo? Yo creo que todos en algún momento hemos tenido miedo, amén. Miedo cuando se despierta la mujer con los pelos hacia el esposo, ¿sí? Entonces, el miedo lo que produce es un desorden emocional, amén. El miedo produce un desorden emocional. Entonces, cuando hay un desorden emocional, ¿sí? Entonces el alma es castigada en la oscuridad. O sea, que espíritus
que vienen y producen temores, caos, desorden. Y lo que traen esos espíritus, ¿sí? Producen, ¿sí? Que tu alma, que tus emociones, que mentalmente seas debilitado, ¿sí? Entonces, alguien debilitado es una persona sin fuerzas. Alguien debilitado es una persona que no tiene vigor. Es alguien que no tiene poder. Entonces, alguien que no tiene poder quiere decir que hay otra cosa que tiene mayor poder sobre tu vida. Y el temor está produciendo poder sobre las personas. Y la palabra de Dios dice que el amor de Dios echa fuera todo temor, porque el temor produce castigo. Y sabe que muchos son castigados en sus emociones. Muchos son castigados en su manera pensante por causa del temor. ¿Sí? Y eso es lo que quiere Sennacherib, que seas tan debilitado, porque sobre un débil no hay fuerza. Y un débil no tiene fuerza para pelear y guerrear. Y es ahí, sí, que ya no hay poder para confrontar a Sennacherib, porque él obtuvo sitiarte. Y eso es lo que quiere Sennacherib, sitiarte. Sitiar tus emociones, sitiar tu familia, sitiar tu matrimonio, debilitar tus hijos, debilitar tu economía, para que no tengas fuerza para orar, para clamar, para que ya no tengas aliento, para que ya no tengas la fe que se necesita por el oír la palabra de Dios. Entonces tu fe se debilita, pero viene la palabra de Dios y no le estás creyendo, por lo tanto no puede alimentar tu fe. Entonces tu fe está debilitada, entonces estás llevando tu fe a moverse en lo incorrecto y en lo negativo. Amén. Entonces Sennacherib produce también una parálisis espiritual. ¿Qué es una parálisis espiritual? La parálisis espiritual es un estado completo de estupor. Entonces lo que hace Sennacherib trae un estado completo de estupor. Ya los sentidos espirituales están desactivados. Y como están desactivados, hay una cubierta de tiniebla que te embota, que te neutraliza la palabra de Dios. Entonces ya la palabra de Dios no se mueve a tu favor porque está neutralizada. Porque esa palabra de Dios, ¿sí?, ya no puede controlar o accionar la fe. ¿Por qué? Porque Sennacherib lo que está haciendo, está tomando una acción, ¿sí?, el cual está produciendo una parálisis espiritual, una parálisis de oración, una parálisis de ayuno, una parálisis de escritura, una parálisis de tener una intimidad con el Padre, de estar continuamente con Dios. Amén. Entonces, Sennacherib lo que hace, está anulando tus sentidos. Entonces, cuando Sennacherib comienza, ¿sí?, a inutilizarte, lo que hace Sennacherib, anula tus sentidos, produce una disminución en tu vida. Entonces, como le produce esa disminución en tu vida, es que le diste la legalidad para neutralizar el poder de Dios sobre tu vida. ¿Y por qué pudo neutralizar el poder de Dios sobre tu vida? Porque abriste tus oídos a su voz. Y su voz penetró tan profundamente que sembró sobre tu vientre, sobre tu depósito espiritual, trajo un diseño. Por eso Pablo le decía a Timoteo, guarda tu depósito, guarda con lo que tenés ahí. Si Dios puso la palabra, velá y guardá por ese depósito, guarda con lo que oís. Familia, tengan cuidado con lo que oyen, tengan cuidado con lo que aceptan. Porque todo lo que entra a nuestro oído va a traspasar las emociones, va a traspasar la conciencia y podemos aceptarlo o no. Pero si yo acepto continuamente todo lo que oigo, produzco caos en mi manera pensante, se va a producir una mente engañosa. Entonces mi hablar va a ser engañoso y eso es lo que quiere Sennacherib. Que uses un lenguaje engañoso, que no le creas a la palabra. Por eso Pablo decía todos los días, ¿sí?, hagan que su espíritu sea renovado, que el espíritu de su mente sea renovado. ¿Para qué? Para que las voces de los espíritus no vengan a penetrar y no engañen tu oído, no engañen tu manera pensante, no engañen tus pensamientos. Amén. Entonces, tienen que entender que hay momentos en nuestras vidas también donde las situaciones, donde las pruebas, donde las crisis, donde las adversidades, personas, familias que nos rodean, son utilizadas muchas veces por el enemigo. ¿Para qué? Para infundir miedo, para infundir desaliento. Van a tratar de intimidarte, de envolverte en su lenguaje para que hables como ellos.
¿Alguna vez le pasó que vino tal familia o vino el amigo y al final este amigo que creía que era mi amigo me trajo más miedo que otra cosa? ¿No le pasó? O usted fue a exponer su causa o fue a pedir un consejo sobre alguien y salió más lleno de caos, salió más atemorizado. Al final le vine a contar algo a esta persona para que me ayude y trajo mayor caos, me trajo mayor miedo. O muchas veces quizás usted está esperando la oración de su familia o que lo felicite por algo y resulta que su familia está hablando mal de usted. Que el que pensaba que era su hermano, que el que pensaba que era su padre, su abuelo, su tío, al final termina hablando mal de usted. Y sabe que muchas veces eso es lo que hace Sennaquerib. Usa el lenguaje de alguien cercano, ¿sí?, para que en cierta forma produzca oraciones hechiceras en tu contra. Amén. Cuando yo le digo, no, pero a mi hermana le va a ir re mal, ¿qué va a hacer esta? No, yo estoy haciendo oraciones hechiceras, sí, para que le vaya mal. Entonces lo que yo estoy produciendo como saetas, desaliento, estupor, para que le vaya mal. Amén. Entonces eso es lo que hace Sennaquerib. Usa muchas veces lo que te rodea para que te vaya mal. Usa lo que te rodea para intimidarte. Pero pastora, ¿usted cree que va a usar a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mi tío? Y sí. Y si ellos no están realmente establecidos en la roca de Cristo Jesús, sometidos en la palabra, van a ser usados para infundirte desaliento, desánimo. Entonces lo que hace es el lenguaje que viene a envolverte, que lo único que quiere es aplastarte, someterse, para que te sometas a su yugo de esclavitud. Muchas veces vienen con murmuraciones. El hermano que se te levantó con murmuraciones. El pariente que te anda criticando. El otro que está enojado y vos no entendés por qué. Y trajo el desánimo y trajo el desaliento. Porque de esa manera podrá traspasar tu fortaleza por medio de la intimidación. Amén. ¿Y cómo está su fortaleza? ¿Cómo están sus oraciones? ¿Cómo están sus murallas? ¿Sí? Entonces, como penetró esa fortaleza por medio de la intimidación, Sennaquerib, tocaron tus emociones, tocaron tus pensamientos, tocaron tu corazón y te debilitaron tu espíritu para derribarte. Un espíritu debilitado es una persona que está a punto de ser quebrado. Amén. Por eso la palabra de Efesios dice que nuestra lucha y batalla no es contra carne ni sangre. No es contra seres humanos o personas, es contra un régimen espiritual de principado, de potestades, de poderes de este mundo, de huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por eso las medidas que hemos de utilizar para combatir son espirituales. Por eso yo necesito estar en Cristo continuamente, para que su palabra, para que Él continuamente traiga la revelación de las Escrituras, para poder orar e interceder. Entonces de esa manera mis sentidos espirituales están activados. Entonces puedo oler, puedo olfatear, puedo ver el mover espiritual que se está sometiendo o quiere ejecutarse sobre el hogar. Puedo descubrir el lenguaje del otro que muchas veces viene perverso. Puedo descubrir la manipulación que muchas veces trae Absalón. Puedo descubrir la manipulación que muchas veces quiere traer Jezabel para producir encantamientos, fascinaciones, hechicería, desánimo, destrucción en el matrimonio, destrucciones sobre la casa. Entonces necesitamos que nuestros sentidos espirituales estén sometidos a la voluntad del Mesías, que estén sometidos a los sentidos espirituales de Cristo. Por eso necesitamos ser ejercitados continuamente en la fe. Necesitamos ser ejercitados continuamente por medio de la palabra. ¿Para qué? Para pelear la buena batalla. Hay miles de guerras que se desatan todos los días. Hay miles de pensamientos que están esperando que usted se despierte cada mañana para invadir su mente. Por eso dice, todos los días renueven sus pensamientos, rodean su espíritu, ministrense. Todos los días vayan a la palabra, porque la palabra es lo único que va a traer la claridad en su manera pensante, para que cuando quieran venir esos pensamientos no podrán penetrar tu fortaleza, porque tu fortaleza estará construida y firmada en la presencia de Cristo por medio de la palabra. Amén. Mire, por eso dice la palabra que Ezequías juntó a sus valientes, ¿sí? Cobró ánimo. Dice la palabra que cobró ánimo y mandó a reparar la muralla de la ciudad.
construyó torres sobre ella y también edificó otras murallas de exterior. Dice que fortaleció el relleno de tierra del lado de la ciudad y fabricó una gran cantidad de lanza y escudo. Eso está en los versículos que hemos leído, ¿sí? Ahora, el ánimo de Ezequías lo que trajo fue claridad. Decirle a tu hermano, cuando tenés el ánimo de Dios, hay claridad. Amén. Entonces, Ezequías tenía el ánimo de Dios. Entonces tuvo la claridad ¿para qué? La claridad y la fuerza y el vigor para poder ordenar al pueblo. Tuvo la claridad para poder detener a Sennacherib. Entonces dijo, bueno pueblo, vamos a juntarnos, vengan acá, hay ánimo. No escuchen la palabra de Sennacherib. Entonces vengan mis valientes, venga el pueblo porque vamos a ordenarnos, porque hoy nos vamos a levantar en batalla y este que se nos ha levantado no va a poder penetrar esta ciudad. Amén. ¿Y sabe qué es el tiempo de que se levante para poder construir la muralla? Para que Sennacherib nunca más vuelva a penetrar su familia. Para que Sennacherib nunca más vuelva a tocar su mente para decirte sos una depresiva, estás llena de ansiedad, de frustraciones, nunca vas a cambiar, siempre va a haber caos. Pero hoy Dios está diciendo, hoy voy a levantar a mis valientes. Amén. Entonces, ¿sabe qué? Dice que Sennacherib cobró vigor, trajo al pueblo, ¿sí? Y reparó las murallas tanto de la ciudad como las de afuera de la ciudad, dice las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que levantó con los valientes oraciones íntimas. ¿Para qué? Para restaurar todo lo interno. Entonces, para yo poder ayudar al de afuera, a las familias, yo necesito primeramente que Dios restaure esto. Restaure mi corazón, restaure mis emociones, restaure mi manera pensante, restaure mi lenguaje. Y quizás vos tenés esa necesidad de que la familia cambie, de que el matrimonio cambie. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos. Y el Señor te está diciendo, no. Primero quiero empezar por vos. Porque cuando empiece por vos y termine la obra con vos, voy a seguir con tu esposa, voy a seguir con tus hijos. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces lo que hizo Sennacherib, comenzó a levantar las murallas, comenzó a levantar oración para restaurar todo lo que estaba interno. A ver, ¿qué pasa acá? Esto se escombra, acá hay falta de perdón, acá hay enojo, acá hay basura, esto lo vamos a sacar. Esto no puede seguir acá, porque si está esto no vamos a poder levantar murallas firmes. Y nosotros necesitamos levantar una muralla firme para que nunca más el enemigo pueda entrar en el área interna para afectarnos. Amén, ¿me va entendiendo? Entonces dice que él comenzó a restaurar las murallas internas. ¿Sí? Decir, el Señor va a comenzar conmigo. Amén. ¿Por qué? Porque sabía que sin todo lo interno estaba liberado, sanado y edificado en Dios, entonces podía levantar intercesión para restaurar y edificar afuera. Amén. Entonces necesitamos restaurar y edificar una ciudad. Necesitamos restaurar y edificar naciones. Pero para restaurar y edificar naciones, ciudades, familia, primeramente Dios tiene que hacerlo en casa. Amén. Mire, el libro Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Amén. Entonces, las escrituras dicen que también Ezequías construyó torres. Sí, una torre es un lugar alto donde se ponen los vigilantes o guardianes para velar una ciudad. Para velar por una ciudad. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo. Amén. Está levantando valientes que van a edificar nuevamente las murallas en Dios por medio del poder de la palabra. Entonces, como levantamos las murallas por medio de la palabra, se construye una torre fuerte en el nombre de Jehová. Entonces, cuando hay una torre fuerte en el nombre de Jehová, hay un lugar de vigilancia. Entonces, cuando hay un lugar de vigilancia, hay un lugar de claridad, hay un lugar de visión. Entonces, cuando hay un lugar de claridad y de visión, hay un lugar donde vos estás atento y vas a ver cuando el enemigo se te quiera levantar. Vas a ver cuando el enemigo se te está levantando o se está moviendo. Porque en el lugar alto, donde estás metido, en el lugar alto, donde estás con el Padre, vas a ver cuando el enemigo quiera sitiarte. Entonces, te vas a levantar como un valiente de Jehová.
Jehová y vas a poder producir batalla por tu vida y por tu familia. Amén. Entonces decirle a tu hermano que está al lado tuyo, es el tiempo de levantar muralla y construir torre fuerte. Amén. Entonces, también dice la palabra, dice que Ezequías fortaleció el relleno de la tierra del lado de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando le permitimos al Espíritu de Dios que trabaje sobre nuestra tierra, haciendo su voluntad y no la nuestra, eso hace de nosotros hijos fortalecidos. Entonces mi tierra está fortalecida, mi tierra tiene vigor, mi mente está continuamente en la claridad de la palabra de Dios. Entonces cuando hay una mente clara, está la visión de Dios. Entonces cuando uno comienza a ser fortalecido y rellenar la tierra, ¿sí? Entonces hay una mente clara que podrá pensar y actuar conforme a la mente y el diseño de Jesucristo. ¿Por qué? Porque serás un hijo que podrá sostenerte en la verdad de Dios por medio del Espíritu Santo, porque verán que la palabra de Dios tiene mayor poder y autoridad sobre ellos, con un lenguaje que está edificado en el Mesías. Entonces cuando mi tierra está firme es porque estoy establecido en la roca que es Cristo Jesús. Y Ezequías dijo, vamos a fortalecer el relleno de esta tierra, de esta ciudad, porque esta ciudad jamás va a volver a ser la misma. Esta ciudad va a ser de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que el Padre te está diciendo. Tu tierra, tu corazón, tu alma, tu mente, tus emociones, tu familia va a ser de Jehová tu Dios. Vas a ser firme, vas a ser vigoroso, vas a tener autoridad, vas a tener poder para derribar a todo aquello que se te levante en contra. Vas a poder derribar la crisis, vas a poder derribar los obstáculos, vas a poder derribar las enfermedades por medio de Jesucristo, el cual tiene el mayor poder y unción. Amén. Den un aplauso al Rey de Gloria. Amén. Mire, dice que también, y ya voy terminando, dice que también fabricó una gran cantidad de lanzas y escudos. Una lanza es un arma usada para atacar y está sostenida por un palo y una punta que está hecha de piedra o de hierro, ¿sí? Esta puede impactar de dos modos, de dos maneras, cuerpo a cuerpo o siendo lanzada de lejos. Ahora, la punta de la lanza deberá estar preparada con el fin de entrar, escuche bien, deberá estar preparada con el fin de entrar y tomar posesión para obtener su objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que, sin embargo, jamás la lanza hará algo por sí sola, ¿sí? Siempre necesitará las manos y la guía de alguien que la impulse y de alguien que la dirija. Siempre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios es esa mano que nos va a impulsar, que nos va a llevar a ese objetivo, que vamos a derribar todo lo que Senaquería ha querido traer. Y cualquier demonio que quiera penetrar sobre nuestras murallas, vamos a poder traspasarlo. Amén. ¿Sabe? El palo representa el Espíritu Santo en nosotros. Es el que nos sostiene en una relación, es el que nos sostiene en una comunión firme con Dios. Solo sostenido en el Espíritu Santo podemos ser lanzados en medio de este mundo donde hay tanta maldad. Entonces, con esa seguridad, Dios va a hacer que nosotros seamos esa punta de lanza. A través de la palabra vamos a poder conquistar, vamos a poder derribar, vamos a poder llevar el mensaje de salvación a toda familia que lo necesite. Amén. Nosotros somos como esa punta de lanza, dice las Escrituras. Usted es una punta de lanza, y toda punta de lanza que está sujeta al Espíritu Santo podrá esparcir la palabra de Dios en donde vaya. En donde vaya va a producir algo. En donde vaya va a poder traspasar a todo enemigo que se levante, porque el Espíritu Santo estará firme sobre su vida. Amén. Ahora, en las manos de Dios somos un arma mortal para los enemigos. Decirle a tu hermano, vos, decirle vos, en las manos de Dios sos un arma mortal para tus enemigos. Amén. Y dice que Ezequías
fabricó gran cantidad de escudos también. Y eso es lo que el Padre está haciendo. Está formando el escudo de fe en cada uno. Porque la fe es el emuná es la palabra es el dabar de Dios. Entonces cuando está la palabra firme en cada uno, hay un escudo de la fe. Entonces lo que hace el escudo de la fe está tan fuerte, está tan arraigado, está tan firme, que lo que hace el escudo de la fe apaga todos los dardos del fuego de los enemigos. El enemigo podrá venir, el enemigo traerá acusaciones, el enemigo traerá armamento para atravesarte, pero tu escudo estará tan fuerte en Dios que no podrá traspasarte. Amén. Entonces, hay mucho fuego destructor, hay mucho lenguaje destructor. Hay muchas oraciones hechiceras que quieren afectarte. Hay muchas murmuraciones, críticas, enojo en contra de tu familia, en contra de tu matrimonio, en contra porque estás enojado por lo que Dios está haciendo sobre tu vida. Pero te puedo asegurar que si te mantienes arraigado y cimentado en la roca que es Cristo Jesús, jamás el enemigo podrá destruir sobre tu vida el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque habrá un escudo tan fuerte, habrá un escudo tan lleno de fe, el emuná, la palabra será tan fuerte, tan vigorosa, tan llena de energía eterna, que peleará por el poder de la palabra, y la palabra hará el movimiento por la cual fue enviada. Cuando Dios envía una palabra a tu favor, los cielos están diciendo: hay una orden sobre mi hija, hay una orden sobre mi hijo. Hoy la palabra está diciendo que traiga liberación, traigo liberación. Hoy la palabra está diciendo: traigo sanidad, traigo sanidad. Hoy la palabra está diciendo: traigo restauración, traigo restauración. Hoy la palabra está diciendo: quiero fuerza, quiero vigor sobre mi pueblo. La palabra se está moviendo y está traspasando con fuerza, con vigor. Te está levantando, está quebrantando los yugos de esclavitud, está rompiendo todo aquello que te ha estado atando y esclavizando. Hoy la palabra tiene un movimiento a tu favor. Por eso Ezequiel le decía: tengan confianza, sean valientes, no se desanimen, ni les tengan miedo al rey de Asiria, a su gran ejército. Nosotros somos más poderosos. Mire, Ezequiel decía: el rey de Asiria confía en su ejército, pero nosotros tenemos al Dios de nuestra parte, y Él peleará por nosotros. Y el pueblo cobró su valor, y hoy el Padre te está diciendo: iglesia, recobra tu valor. Iglesia, sé fuerte, sé valiente, porque hoy sos punta de lanza para poder derribar a los Senaquerí. Hoy sos punta de lanza para ser alumbrado en medio de estas naciones. Hoy sos punta de lanza para poder llevar el mensaje de salvación. Con un aplauso bien grande al Mesías. Gloria a Dios. Póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.